¿Cómo empezar a automatizar? ¿Qué aplicaciones podemos utilizar de forma fácil y efectiva? Bienvenido al programa Mide y Analiza el Poder de los Datos, el podcast donde descubrirás todos los secretos y herramientas para poder transformar tus datos en información de valor y así tomar mejores decisiones. Muy buenos días y bienvenidos de nuevo al episodio número 37 de este martes 9 de julio. Hoy un capítulo muy especial, además con invitada especial que vamos a hablar sobre automatización de procesos, tareas de negocios, un capítulo súper interesante. Pero antes de comenzar, ya sabéis que con afterbanks.com puedes conectar con todos tus bancos y exportar la información a Excel o a tu ERP sin tener que acceder a las entidades con las que trabajas, logrando así pues ganar tiempo y eficiencia en la gestión y análisis de datos bancarios. Dentro de pocos días tenemos aquí ya a David y a Rubén, estaros muy pendientes porque vamos a descubrir bastantes sorpresas y además complementarlo con ese tutorial que os vengo diciendo que os vengo preparando y que me quedan ya 2 rematitos para que pueda salir del horno, así que muy atentos. Bueno, y sin más empezamos el episodio de hoy con invitado especial, episodio más especial que nunca, y pues con una persona que acabo de desvirtualizar, a la cual llevo siguiendo hace tiempo, una persona que para mí es referente dentro del tema que vamos a hablar hoy sobre las automatizaciones. Antes de darle paso, ya desvelo su nombre, a Gisela. A Gisela la descubrí a través de su podcast, un podcast que me hizo especial ilusión por descubrir porque es un tema que me apasiona también, que considero totalmente necesario el poder trabajar sobre automatizar negocios, ya sean estos pequeños, medianos o grandes, y sobre todo porque al final lo traslada de una forma muy sencilla, muy natural y hace lo que a mí me gusta, lo difícil lo hace muy fácil. Pero bueno, por no hacerla esperar más al otro lado, pues tenemos a Gisela Bravo. Gisela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Muy bien y encantada de estar aquí en tu podcast. Nada, encantado yo. Llevamos un ratillo hablando. Hoy que hemos tenido, o yo por lo menos, algún problema con mi cámara y mis cosas, problemas tecnológicos, pero al final no ha podido con nosotros. Llevamos un ratillo hablando y si nos dejan, a lo mejor nos hubiéramos tirado toda la tarde prácticamente hablando de estos temas. Pero bueno, como decía un poco, desvelaba y te conocí a través de tu podcast. Sé que eres una auténtica fanática y apasionada, no solo del mundo de la automatización, sino también de la productividad, pero qué mejor que tú que te presentes y que digas pues quién eres y a qué te dedicas, Gisela. Vale, perfecto. Bueno, yo soy, como me has presentado, Gisela Bravo. Soy consultora de automatización de marketing. Es decir, yo hago proyectos para empresas en la que lo que hago es convertir a los usuarios que llegan a las páginas web y convertirlos en oportunidades de venta para que los comerciales lo acaben de cerrar y convertirlos en clientes, básicamente. Muy interesante, si lo hablábamos antes y al final, porque cuando hablamos de temas de automatizaciones, el que sepa un poco de este mundo pues puede vincular o puede saber pensar que es automatizaciones de procesos, el que puede ir un poco más allá puede hablar pues de aplicaciones de automatización o automatizaciones de negocios, pero tú en tu caso te vas a un nicho muy específico y lo cual que creo que puede ser súper interesante, no solamente digamos para pequeñas empresas, para grandes, así que muy interesante. Sí, exacto. Pero... Sí. Pero esto, lógicamente, es decir, ¿cómo empezaste tú un poco dentro del mundo de la automatización? ¿Qué te llevó un poco a vincularte un poco a este maravilloso y tan complicado mundo? Bueno, todo esto empezó a estar relacionado directamente a mi primera experiencia con el marketing digital, en el que entré en una agencia que es referente en España de inbound marketing. Y dentro del inbound marketing está implícito lo que es la automatización. Es decir, que una vez captas a usuarios gracias a una estrategia de marketing de contenidos, lo que tienes que hacer es, digamos, una vez tienes a los usuarios, tienes que hacerlos pasar por varias etapas según los intereses que vas detectando y al final convertirlos en lo que se llaman SQLs, que son oportunidades de venta. Y fue, digamos, hay gente que sí que se especializa, por ejemplo, en todo lo que es el calendario editorial, hay gente que le va más el tema del copy, la generación de contenidos, y yo me especialicé más en la creación de los flujos de trabajo que se llaman los workflows para implementarlo y hacer, digamos, este viaje de usuario para que finalmente acabe convirtiéndose
en ventas, porque también tengo experiencia en ventas, así que es, digamos, el mix perfecto para mí. Bueno, pues súper interesante. Además, vamos a ir avanzando un poco por ese camino, porque al final, pues oye, en este podcast que hablamos de medición y analítica de datos vinculados solamente pues al control de negocios y demás, pues sí, ¿cómo puede empezar una empresa o cómo recomiendas o cómo harías tú para una empresa, mediana empresa, digamos, ni lógicamente una empresa unipersonal, que a lo mejor, digamos, la estructura y los recursos son otros más limitados, pero sí pequeña, mediana empresa, cómo se funciona, cómo se empieza a trabajar este proceso de automatización ligado a la venta, a la detección de leads y demás? A ver, en temas de automatización así en general, primero de todo, yo creo que es muy importante tener en cuenta muy claro qué proceso quieres automatizar. Lo digo porque si empiezas de manera muy general, te pierdes y no sabes bien ni por dónde empezar, ni qué objetivos quieres conseguir, que eso también es muy importante, no automatizar porque sí, sino tener muy claro el por qué estás haciendo, estás haciendo ese trabajo. A ver, yo lo que suelo recomendar es, para los que no son expertos en temas de marketing ni nada, no empezar quizás por temas de marketing, sino algo muy básico como es su día a día. Yo a nivel personal también lo hago y creo que eso se traspasa también a tanto a mediana empresa como a pequeña. Yo lo que hago es lo que se llama una auditoría de tareas. Es decir, durante 3 días, por ejemplo, que durante 3 días sí que yo hago como un ciclo de trabajo, voy apuntando las tareas que voy haciendo. Estas tareas las divido entre tareas puntuales y tareas recurrentes. Las recurrentes son las de cada día, las que es, por ejemplo, el tema de los correos electrónicos, programar publicaciones, por ejemplo. Bueno, todas aquellas que son del día a día y que, bueno, que no te acaban de aportar valor. En cambio, los puntuales sí, son las que realmente aportan, está directamente relacionado con la propuesta de valor de tu negocio. Por lo tanto, yo siempre empezaría a automatizar por las recurrentes, que son las más sencillas. Tú tienes un claro objetivo, por ejemplo, si tú quieres automatizar, por ejemplo, el tema de programar las publicaciones, tú ya sabes cuál es el objetivo. Tú sabes que tienes un contenido y tu objetivo es que se programen según lo que tú pones, por ejemplo, en un Excel, ¿no? Ya que estamos aquí, en un Excel, si tú pones una fecha, pues que automáticamente se programe. Pues empezar por ahí y luego poco a poco ir subiendo el nivel según las necesidades que te vayan surgiendo. O sea, súper interesante además, sobre todo por el principio que has dicho, que a mí también me pasa cuando cuando me llegan a lo mejor temas de analizar un negocio, de qué meter en un dashboard, qué analíticas, qué indicadores, y lo principal es decir, oye, ¿qué es lo que quieres analizar? ¿Qué es lo que quieres trabajar? Pues aquí hacer esa reflexión primero, ¿no? Decir, oye, primero conocer cuáles son los pasos iniciales, qué es lo que quieres automatizar, y antes de saber qué automatizar es conocer un poco, y aquí, vamos, tanto a nivel de pequeño emprendedor autónomo, digamos, que está al frente de su negocio, como en grandes empresas, que al final muchas veces cargan la escopeta, disparan. Yo no sé si tú con tu experiencia tienes esa misma impresión. Y luego realmente decir que al final muchas veces, por llevar un poco al símil conmigo, es decir, cuando me hablan de diseñar un dashboard, yo siempre digo que antes de ponerlo bonito y diseñar los gráficos y todo eso, que estupendo, que lo podemos hacer y podemos hacer lo que quieran, lo primero es pensar en el origen de los datos y qué fácil lo puedes tener. Pues esto es igual, decir, oye, ¿qué tipo de tareas no son las que quieres tener y, digamos, dentro de qué encajan, en qué marco, si son tareas, como dices tú, pues recurrentes o son más puntuales y, por lo tanto, qué te compensa o no te compensa? Que luego, al final, automatizar con sus límites, lógicamente, entre comillas, podemos hacer auténticas virguerías, pero que todo con cabeza, ¿no? Exacto. Yo soy partidaria de empezar por lo específico y luego ir añadiendo. Porque si empiezas del revés, que yo soy muy, siempre tengo muchas ansias, ¿no? De hacer muchas cosas y todo, pero bueno, al final yo creo que hay que empezar por lo específico y luego ya ir acaparando otros temas. Y luego, aquí, digamos, lógicamente entiendo que digamos, para la parte de mediana, grande empresa, todo esto que estás comentando y demás en la parte, digamos, un poco en la que te especializas, pero aquí también que tenemos un gran foro de
dentro de la humilde comunidad que tenemos aquí en Mide y Analiza, pues muchos son emprendedores, personas que están enfrente un poco de sus negocios y en gran parte negocios digitales. Entonces, desde tu experiencia un poco también, no ya tanto del nicho que te estás, digamos, refiriendo ahora o te estás especializando, ¿qué áreas clave crees que se podrían automatizar en negocios digitales? A ver, claro, es una pregunta bastante complicada porque todas las áreas, bueno, depende mucho del negocio digital del que estemos hablando y sobre todo del objetivo. Podemos partir de la base de que casi todas las áreas se pueden automatizar, pero yo siempre dejaría el área que realmente en el que tú aportas valor, no lo automatizaría. Me estoy echando piedras a mi propio tejado, pero realmente sí, creo pero, que por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un e-commerce. Yo, por ejemplo, lo que haría sería automatizar, por ejemplo, lo que es el upselling, es decir, ofrecer más productos para aumentar la facturación por ticket de compra o obviamente la actualización de stocks. Pero lo que no haría sería, por ejemplo, escoger el proveedor del producto que vas a vender en tu e-commerce, porque realmente eso es clave en tu negocio digital. Es por eso que las áreas clave normalmente se suele empezar tanto por temas administrativos como por otros temas a nivel de gestión del día a día. Normalmente se empieza por aquí. A partir de ahí, porque el tema administrativo, sobre todo el tema de facturas, etcétera, sí que es lo primero en automatizar. Sobre todo no sé por qué, para mucha gente que le da cosa este tema y es lo primero que se quieren quitar de encima. Y luego ya poco a poco van acaparando otras áreas. Pero lo que me repito y me remito a lo que he dicho antes, ¿no? De ir a lo específico, a lo general y sobre todo yo en este caso recomendaría dejar lo que realmente aporta valor a un lado e ir atacando todas las áreas que lo envuelven. Sí, bueno, yo ahí igual, totalmente de acuerdo, que al final yo creo que el tema del back office, la parte un poco que está por detrás a nivel del negocio, de la organización, de los procesos administrativos, como bien hablas de facturación, yo que sé, cualquier tipo de control, en mi caso, por hacer un caso, yo que sé, el tema un poco más de control de lo que es la parte de la academia, de los suscriptores, de, no sé, ese tipo de cosas, o lo que estábamos hablando un poco off the record, el tema también de la publicación de las redes sociales y todo ese tipo de cosas, pues es más fácil, incluso una vez piensa que es la parte, digamos, más delegable, que también, digamos, por parte, pero que también nos cuesta igualmente. Y yo creo que es la parte un poco en la que, entre comillas, pues como dices tú también con alguna aplicación que ahora hablaremos sobre ella, pues puede ser más fácil o no, pero nos puede resultar, digamos, accesible el poderlo trabajar nosotros mismos. Luego yo considero que, lógicamente, luego hay partes, como tu nicho, claramente, en la cual aquí sí tienes que contar con verdaderos profesionales para que se hagan, digamos, a un nivel de profesionalidad, digamos, y a un nivel de resultados y de retorno que merezcan la pena, porque si no, al final, pues lo que te puedes hacer lo único es complicarte la cabeza aún más porque no te salgan en condiciones y te vas a estar más tiempo revisando y repasando si ha salido bien. Exacto. Miguel, también me gustaría puntualizar de que una cosa es automatizar, claro, y otra cosa es olvidarte de ese tema, que no tiene nada que ver. Lo que te permite la automatización es agilizar el proceso, y facilitarte que solo tengas que centrarte, digamos, en el resultado final, pero no significa que te olvides y que sea menos importante para ti. Totalmente, vamos, ahí muy buena puntualización, que al final lo que va es de tomar, digamos, notas y tener, pues, métodos de control, ¿no? O seguimiento a aquello que has automatizado. Sí, exacto. ¿Cuáles son un poco, digamos, dentro de que todo este mundo del tema de la automatización, y yo creo que cada día más, no sé si te pasa, que muchas veces, yo qué sé, te metes y sobre todo cuando haces búsqueda, ya sabes el tema este de que te pones, buscas algo de lo que sea y Google ya te rastrea y ya te está ofreciendo ese tipo de cosas por todos los canales que puede y más. Aplicaciones, de automatizaciones o que tengan que ver con automatizaciones y demás,
últimamente yo tengo la sensación que cada día surgen más teniendo en cuenta que hay algunas de referencias o aplicaciones que lo que hacen es mezclar estas otras. Pero entre tus aplicaciones o quizás recursos ligados a la automatización de proyectos, de marketing, de un poco de lo que hablamos de este tipo de tareas dentro de lo que es la vida de un emprendedor, es decir, al final, en general, ¿qué tipo de aplicaciones recomiendas y destapas un poco a nivel que nos puedan ayudar a automatizar? A ver, no os voy a descubrir ninguna aplicación que no se conozca. Son todas muy conocidas y muy básicas. Primero de todo, y parecerá una tontería, pero procuro utilizar todas las aplicaciones que te ofrece Google, tanto a nivel para elaboración de textos, presentaciones, también a nivel de Excel. Todo lo utilizo a partir de Google porque es muy fácil luego hacer sincronizaciones, interacciones. O sea, te aseguras de que todo lo que hagas con Google luego lo vas a poder manejar con alguna otra aplicación, sincronizar, incluso con CRMs, con ERPs, es muy fácil de manejar. Sí. O sea, ya ves que no te estoy diciendo nada nuevo, o sea, es Google, hablo de Google. Luego, obviamente, mi herramienta favorita de todos los tiempos, que es Zapier. Realmente es para mí lo mejor y, de hecho, mi primera automatización la hice gracias a Zapier una vez que lo descubrí, empecé a probar y tal. Y realmente para mí es la aplicación top, no ha salido otra. Para mi gestión para mi día a día, temas personales, incluso temas como puede ser la domótica. Entonces, es que ya yo lo utilizo ya casi para todo. Casi cualquier cosa que sale y ya estoy pensando de cómo hacerlo para sincronizarlo, ¿no? Y por eso digo, Zapier y con Google se llevan súper bien, por lo tanto, con esto ya puedes hacer auténticas barbaridades. Sí. Luego, para temas de marketing, sí que recomiendo una herramienta de email marketing. Yo, en este caso, el que utilizo mucho es MailChimp, que realmente hubo un tiempo que lo dejé de utilizar, pero ahora se están poniendo muchísimas pilas, están súper actualizados y no paran de sacar novedades, y para mí me permite personalizar las comunicaciones, segmentar de manera muy sencilla y hacer automatizaciones que haría también con otras herramientas mucho más potentes, pero de manera tanto a nivel, tanto gratuitamente como de manera sencilla y sin tener conocimientos de nada. Luego, a nivel de los servicios que yo hago, a nivel de proyectos, utilizo dos herramientas básicas. Para proyectos pequeños, para aquellos que están trabajando, emprendedores, que están tanto su marca personal como, sus negocios digitales, que solo son ellos o son pequeñas empresas, lo que recomiendo es Mautic, que es un software de automatización de marketing que es open source, pero sí que es un poquito complicado, entonces requiere un poquito de acompañamiento porque no es lo más usable del mundo. Es open source. Todo lo que es open source al principio pues es bastante complicado coger el truquillo, pero hace Sí, la curva de aprendizaje sí, porque claro, como no está enfocado tampoco a que tienen que vender, porque es un código abierto, pues no cuidan tanto esa parte, ¿no? Claro. Pero pero te hace todo lo básico que tienes que hacer. Digamos, es un Zapier, MailChimp en una misma herramienta. También lo que hacen este tipo de herramientas es que te hacen tracking de los usuarios completamente, puedes puntuar a la cualificación de los usuarios, te permiten cosas que también podrías hacer, realmente también lo podrías hacer con MailChimp y Zapier, pero se te hace mucho más sencillo tenerlo todo en una plataforma. Y para clientes ya medianos y grandes, pues ya a día de hoy ya me voy a HubSpot, que es el software líder referente tanto en marketing de contenidos como de automatización. Entonces estaríamos hablando de Google, de Zapier, MailChimp, a nivel mucho más personal. Ya para empresas muy pequeñas, Mautic,
y para el resto, para las grandes, pues ya me iría a HubSpot. Muy bien. Las dejaremos para las notas del programa, sobre todo pues estas que has comentado más de Zapier, HubSpot, y este tipo de aplicaciones que sí. Luego hay otras en el mercado. Yo, por ejemplo, estoy empezando a utilizar algo, pero porque me es fácil desde el móvil para hacer según qué automatizaciones, un poco más, no tontas nada tanto del core del negocio, pero IFTTT, creo que son tres test, ¿no? Y para ciertas cosas muy básicas sí que la estoy utilizando. ¿Esa la has llegado a utilizar? ¿Le das caña a ella, Gisela? Al principio empecé me acuerdo incluso del lanzamiento de esta aplicación. Te estoy hablando hace años, porque yo leo por el que te salen muchas nuevas aplicaciones y me acuerdo del lanzamiento y fue cuando empecé lo utilicé para algo muy sencillo, ¿no? Del móvil. Pero al final Zapier me ofrece muchas más integraciones. A nivel personal, sí que IFTTT y Zapier son lo mismo, no te puedo decir que uno es mejor que otro. Incluso IFTTT es quizás más fácil por lo que tú dices, ¿no? Porque por la aplicación del móvil que tiene y todo. Pero claro, ya luego la vida, digamos, y los proyectos ya me ha llevado a Zapier por las integraciones que tiene con CRMs, RPs, porque realmente luego te metes en empresas y en sus bases de datos y te encuentras de todos los formatos y te vas ya a la aplicación que te permita mejor la integración. En cambio, IFTTT, pues yo creo que se centra más en temas más personales. Tengo la impresión, no sé si ellos es su voluntad, pero por lo que yo he podido ver, veo que se enfocan más en ese sentido. Sí, yo también tengo esa misma impresión. Yo creo que IFTTT lo que ha hecho muy bien es que es más usable, que hay aplicación móvil, porque a menos que me diga lo contrario, creo que de Zapier como tal no hay, y sí que lo hacen más usable, ¿no? Es decir, más en el sentido de que más atractivo, que parece más fácil poder utilizarlo, que luego realmente cuando empiezas a utilizar Zapier, a poco que le empieces a investigar, pues y coges el sentido de hacer las primeras automatizaciones a través de ellas, luego te das cuenta que tampoco, digamos, es nada complejo. Y sí es cierto lo que dices tú, porque luego te permite, tiene mucho más potencial a la hora de poder tener diferentes recursos y posibilidades. Así que sí, por ahí totalmente sobre todo de acuerdo. Sí. Y para ir cerrando un poco más, sí. Nada, perdona, que para ir cerrando, yo creo que hay un pequeño luego lo intentaré editar bien, pero un pequeño retraso entre mi audio y el tuyo. Pero bueno, para ir cerrando un poco, para que no irnos tampoco mucho de tema, me comentabas y comentamos un poco off the record lo que decía dentro de nuestra vida de emprendedores, de nuestros proyectos y demás. Y lógicamente tú, como persona, digamos, que estás al frente de tu proyecto, dentro de tu emprendimiento, de tu negocio, más allá incluso dentro de lo que es la parte más de negocio que puedas tener, sino cuáles son los procesos, entre comillas, automáticos, tú como experta un poco en la materia en el sector, que gestionas en tu proyecto o en tu vida diaria. Para mí el más importante, porque las otras son cosas pequeñas y son cosas incluso más personales, ¿no? De domótica y cosas así que tengo ya configurada en casa. Pero un ejemplo es, por ejemplo, que a mí me gusta mucho tener un dashboard sobre el contenido, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tengo, porque es algo totalmente personal y no tiene nada que ver con el tema de lo que tú decías, ¿no? De mis servicios ni nada, es algo de gestión mía. Y lo que hago es un dashboard sobre mis publicaciones, tanto lo que publico en el blog como lo que publico tanto en LinkedIn, e Instagram y en el podcast. Entonces, lo que yo hago es en un Excel de Google, lo tengo ahí todo centralizado y todo está sincronizado con Zapier. Y a partir de ahí, con Data Studio, puedo hacer un dashboard. Para mí es en mi día a día, porque también en mi día a día también es muy importante mi marca personal. Y para mí es un dashboard imprescindible que utilizo cada día. Muy bien, muy interesante. Lo que dan de sí las hojas de cálculo, que a veces pensamos que, oye, y que conste que no he pagado a Gisela para que hable de las hojas de cálculo en el podcast, sino que, como veis, es una herramienta también clave para automatizar cualquier tipo de proceso, no solo dentro de lo que es la gestión de datos dentro de una hoja de cálculo, sino con otras herramientas. Y aquí, por ejemplo, lógicamente, pues Google sí tiene una ventaja bastante aplastante respecto de Excel, de lo que podemos llegar a utilizarlo para trabajar en este tipo de automatizaciones y aplicaciones. Pero fíjate, me refiero a que podemos traernos datos, podemos importar datos, podemos automatizar datos con otras fuentes de datos y directamente dentro de Sheets podemos preparar ese tipo de dashboard. Vamos,
un día me lo compartes, que me gustará mucho verlo, cómo tiene montado ese tipo de dashboard, porque es súper interesante. Bueno, Gisela, nada, oye, darte las gracias por haber estado en el podcast. Antes de despedirme, pues cuéntanos un poco dónde te podemos encontrar. Ha sido un placer y me podéis encontrar tanto en Instagram por @gisela.bravoc. Luego en mi página web también me podéis encontrar donde están todos mis artículos y todos los episodios del podcast, que es El Camino Automático, en giselabravo.com. También me podéis encontrar en LinkedIn, que es Gisela Bravo Canales, y básicamente son estas 3 las vías principales en las que trabajo, así que me podéis encontrar ahí. Yo siempre me encanta que me contacten, hablar y también responder algunas dudas o consultas que se tengan, así que también a todos los oyentes de tu podcast, si me quieren contactar, yo encantadísima. Genial, pues lo dejaré todo en las notas del programa. Yo solamente decir que, oye, que el podcast de Gisela es un podcast para mí de referencia y para mí, digamos, un indispensable. Cada vez que saca tengo habilitadas las campanitas esas que se ponen en las aplicaciones para que te avisen, porque sí me parece súper interesante, que nos ayuda a liberar más tiempo, no solamente a nivel de automatización, sino a nivel de productividad. Y a los que estamos en este mundo de emprendedores, de negocios y demás, sabemos que el tiempo es oro, que el tiempo es algo muy, muy valioso, y por lo tanto todo lo que nos permita potenciarlo, pues bienvenido sea. Nada, Gisela, de nuevo, mil gracias por estar presente, por sacar hueco, por haber aguantado un poco mis idas y venidas de, no, Gisela, media hora después, no, espérate 5 minutos más que no me funciona la cámara. Y un placer haberte desvirtualizado también. Y nada, esto será la primera de muchas, porque en alguna otra ocasión nos gustará traerte por aquí. Y como te decía en algún momento, uno nunca sabe dónde pueden salir ciertas cosas. Y oye, no descartéis que en algún momento aquí uno que es dentro de su humildad muy friki también de las automatizaciones, pues saquemos un mega curso, una mega webinar o lo que sea, Gisela y yo, hablando de este tipo de cosas. A ti, así que nada, un placer, Gisela, muchas gracias. Totalmente. Bueno, pues nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, ya sabéis, mil gracias por las recomendaciones, me gusta, todo esto que os digo que nos hace llegar a más gente. La semana que viene tendremos en el podcast a David y a Rubén de afterbank.com, en los cuales nos contarán un poco más sobre su producto. Y ya sabéis, si tenéis cualquier tema ligado a automatizaciones, a que os ayuden a automatizar vuestros negocios, a cualquier tipo de estas situaciones que hemos hablado hoy en el podcast, pues no dudéis en contactar con Gisela, porque os aseguro que, lo tenéis el éxito más que asegurado con ella. Nada más, y nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo.